Mi nombre es Francisco Estudillo, soy profesor de Historia y estoy junto a unos compañeros que estamos cursando un magíster en la Universidad de los Andes. Estamos haciendo un trabajo de investigación y estamos colaborando con la Corporación Patrimonial La Calera para poder ir ampliando los conocimientos de los hornos de La Calera como también de su historia. Así que en unos minutos más voy a contarle algunos antecedentes históricos. Pero tenemos dentro del programa de actividades, vamos a hablar un pequeño introducción del programa antes de partir probablemente tal, para saber lo que vamos a realizar. Vamos a dar las palabras de bienvenida, vamos a hacer una presentación de las autoridades que nos van a acompañar, unas palabras de bienvenida. Luego vamos a contextualizar estas exposiciones que tenemos de este lado, donde hablaremos de los antecedentes arqueológicos, los antecedentes de la población en la cual nos encontramos, antecedentes históricos. Luego hablaremos de antecedentes de la ciudad de La Calera, para luego dar pie a una segunda parte, donde vamos a desarrollar las actividades propiamente tales que estamos enfocados en desarrollar en la corporación. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este encuentro donde la Junta de Vecinos Población Cemento Melón se une con la Corporación Patrimonial La Calera para hablar de historia, de patrimonio, de la cultura intrínseca de nuestra ciudad. Vamos a saludar a los vecinos del sector, de la población, también a los vecinos de Molinos Chac, Villa Las Compresoras, también de CISEM, de la población ferroviaria. Saludamos también a las emprendedoras del Cemento Melón que están poniendo en este lugar de tal forma de poder mostrar su artesanía y los logros que han desarrollado en este año de trabajo. Vamos a recordar que el 8 de octubre del presente año la corporación realizó con éxito el primer conversatorio sobre la importancia de la cal en la comuna. Los hornos verticales como un lugar que guardan silencio, una parte de la historia y su gran potencial arquitectónico, con el fin de lograr declararlos patrimonio nacional. A esto se sumaron los patrimonios vivos de la comuna, muchos de ellos desconocidos en la misma ciudad. Saber de personas mayores con vivencias y experiencias que relatan el pasado de La Calera, lugares significativos, material arqueológico, entre otros, fue lo que nos impulsó como corporación a realizar acciones como investigación, resguardo, conservación y sobre todo pensando en revalorizar la identidad comunal. Hoy son los mismos trabajadores de la población Cemento Melón quienes se han unido a la necesidad de divulgación y difusión hacia la comunidad. Las actividades programadas para hoy en este maravilloso lugar, como es la Gruta de Lourdes, corresponde a esta gran exposición vecinal, una feria de emprendimiento y un conversatorio denominado Desde la Roca hasta el Cemento, herederos de nuestra historia, con los ex trabajadores de la fábrica Cemento Melón, que expondrán sus testimonios. La población Cemento Melón, que tiene una existencia de alrededor de 80 años, es un patrimonio, no solo comunal, sino también nacional, pues representa una de las mejores manifestaciones de la Ley de Habitación Obrera, que promulgó el presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda, durante su mandato. Asimismo, sus residentes, en número importante, son de los antiguos propietarios o descendientes de antiguos trabajadores de la fábrica Cemento Melón, por lo que también son patrimonios vivos de la ciudad, los que podrán exponer importantes testimonios de sus vidas ligadas a la empresa y a la ciudad. Para comenzar, vamos a dejar con ustedes a Andrés Salinas, nuestro geólogo de la corporación, quien es miembro de la Corporación Patrimonial La Calera, que nos hablará sobre las características geológicas de La Calera y el Valle de la Aconcagua. Andrés.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo en la corporación, mi nombre es Andrés Salinas, soy egresado de Geología, alumno tesista ya, finalizando. Mi aporte en concreto en este grupo de personas es hablar sobre el patrimonio natural y en este instante hablar sobre la génesis, en realidad, por qué tenemos esta caliza en esta montaña enfrente de nosotros en esta ciudad y no está ubicado en otro lugar, y más que nada los rasgos que dieron origen a la montaña en sí. De eso más o menos se trata la ciencia de la Tierra en el contexto patrimonial. Bueno, uno cree que cuando va caminando por la montaña las cosas no han cambiado en mucho tiempo, o quizás un terremoto, un tsunami o un gran aluvión puede cambiar el terreno o darle forma, pero hay procesos a otra escala, como lo es, por ejemplo, el desmembramiento de un continente, la generación de un océano. Esos son los procesos que en realidad dan forma a estos contrastes que tenemos acá, la cordillera del Melón, la cordillera de la costa, y hacia el oeste, las calizas marinas que tienen evidencia de fósil y otros invertebrados marinos. La cosa es que anteriormente, en el pasado, hace más o menos 150, 80 millones de años, todo este relieve y el margen de Sudamérica era completamente diferente, no existían cordilleras ni mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se generan estos depósitos de caliza? ¿Cuál es la teoría escrita por los geólogos, en realidad la geología de Chile? El tema es que primero, en un comienzo, empieza a generarse la cordillera de la costa a través de la subducción y ese tipo de procesos, y hacia el oeste tenemos un pequeño océano poco profundo. La costa estaba a este nivel, no existía quizás lo que es Quillota, Villa Alemana, hacia ese lado era océano. Y posteriormente el arco o la subducción migra hacia el interior del continente y se genera la joven cordillera de los Andes, y eso produce un alzamiento de todo lo que está hacia el oeste, todos esos terrenos que eran fondo oceánico y hábitat de animales del pasado, como lo es el amonite, que es un fósil guía. El amonite está presente en nuestra montaña. El caracol, que uno puede observar muchas veces, era como el dinosaurio del océano, era bastante muy numeroso, por eso hay tantos fósiles en todo el planeta. Es un índice indiscutible de lo que sucedió en realidad, del proceso que existió. A lo largo del tiempo, la cordillera de los Andes fue creciendo en realidad en los últimos millones de años del planeta se formó la cordillera finalmente. Todavía está en formación, esto está activo, son otras escalas temporales de procesos, pero a lo que yo voy es que a raíz de eso los depósitos calcáreos están acá en la montaña, y es bastante notable cuando uno sube por el sector de las Cabritas. Las Cabritas, todos conocemos ese sector, yo he subido en varias oportunidades. El tema es que por allá tenemos un dominio volcánico, no tenemos caliza, tenemos el cuarzo, la epídota, minerales quizás más duros, una roca diferente, y cuando usted más o menos cruza cierto punto en la transecta de subir el cerro desde ese lugar, empieza a aparecer la roca sedimentaria marina con registro fósil, y ahí es donde uno se da cuenta del gran contacto y el gran cambio de ambiente, de lo continental, del volcán del Arco que existe aquí en lo que es el Caqui, el Chache, esas montañas de aquí, el Catemu, todo ese sector, hacia lo que es la costa, los dominios más bajos, el sector de Nogales también tiene fósiles, el sector del Melón, hacia Los Rojas, Faisane, que son las montañas que van hacia allá a la costa. Más que nada eso, ese cambio es apreciable. A la gente que quizás que le gusta caminar lo puede ver, y si no, acá en la exhibición tenemos evidencia de aquello, y es parte de nuestro patrimonio. Tenemos que dar a conocer la difusión de la ciencia de la Tierra, es parte de esto, y qué mejor que hacerlo desde la raíz, pues desde involucrando lo patrimonial, lo industrial, que es bastante valioso, y también dando a conocer quizás esa parte de geología, educación, mineralogía, que es bastante interesante para todos. Bueno, eso es más que nada una reseña bien breve y general de cómo llegó quizás a generarse toda esa gran cantidad de caliza que tenemos acá, y que fue explotada y enriqueció a la ciudad y a muchos. Muy bien, pues. Gracias, Andrés.
Por tu aporte de eso, le damos un aplauso. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Este es un poco para contextualizar el lugar donde nos encontramos, o sea, cómo llega a tener esta presencia desde el punto de vista geológico y minero. A continuación, ya lo habíamos mencionado, vamos a contextualizar el lugar donde nos encontramos y para ello vamos a conocer más sobre el origen de esta población y la importancia también de un abogado que aportó en ella, que es don Rafael Enos, en este proceso. Para ello voy a dejar con ustedes a Felipe Beiza, investigador innato de la ciudad, quien nos contará un poco más sobre esta historia. Adelante, Felipe. Sí, un aplauso para Felipe, muy bien. Primeramente, darle las gracias a los vecinos y vecinas que se han acercado al sector y darle también muchas gracias por el compromiso y la seriedad que se le ha dado a este proyecto. ¿Ya? La idea de este proyecto en sí, antes de comenzar, es generar un lazo desde la comuna, desde la visión patrimonial en toda su área. Esta vez estamos trabajando lo que es este patrimonio industrial. Estamos haciendo alianzas con varios académicos, conjunto con profesor acá, y también con varios sectores. Y hoy día les voy a comentar lo que nos comenta, en este caso, el querido Rafael Enos, abogado histórico de la fábrica Cemento Melón, cómo se contextualiza la historia de esta querida población Cemento Melón, actualmente Héroes de la Concepción, ¿ya? Pero para los más queridos, ¿no es cierto?, siempre va a ser población Cemento Melón. Vamos a comenzar un poco a hablar de la historia de esta población. Así que vamos a ir comentando un poco el concepto de cómo se gesta esta querida población Cemento Melón en su historia. Origen de la población Cemento Melón, dice. El origen de la población Cemento Melón, tanto en la ciudad de La Calera como en la comuna de Melón, y como las compresoras, tienen su mismo origen, en su arquitectura obviamente, ¿ya? Vamos a comentar que estas tres poblaciones, en el sector del Melón, las compresoras, las 19 casas del sector compresoras, y este sector tenían la misma arquitectura, ¿ya? Si nos damos cuenta, las 19 casas, dice, de las compresoras son bastante similares a las casas de la población Cemento. Primeramente se debe señalar que en la época del 40 hubo un déficit importante de vivienda en el país. Entonces surgieron varias ideas de viviendas sociales a los habitantes y viviendas del país, donde afloran en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Sitúan un impuesto a las utilidades de la empresa. Entonces se da como nombre el 5% habitacional. Más de algunos se debe recortar ese 5% del déficit habitacional sobre las últimas líneas de balance de las utilidades del 5%, con el fin de construir viviendas sociales. Fue en el año 1945, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, el impuesto habitacional fue hasta 1990, incluyendo las modificaciones que se han realizado con el paso del tiempo. Pero para la opinión indispensable de aquel impuesto era destinarlo a la construcción de viviendas para aquellos trabajadores. Se apartaban un 5% de las utilidades, entonces ese 5% debía ser utilizado para la construcción de viviendas de los trabajadores de aquella empresa. Entonces no había un fondo común para ser impartido, como lo comenta don Rafael, al país, porque si la empresa Cemento Melón pagaba el 5% al año de la tesorería, ese dinero que ya iba a ser destinado debía retornar a Cemento Melón para la construcción de sus casas. Asimismo, en Chile, con respecto a las empresas que estaban completamente ligadas a pagar impuestos, pero no eran todas las empresas, quienes determinaban ciertos montos altos de la empresa. Estamos hablando más del contexto ya a nivel país gubernamental del proceso, digamos, habitacional. Por lo tanto, justamente la ley del 5% habitacional establece que esa contribución se podría cancelar en diferentes formas. No era severo, sino que también flexible. También daban la oportunidad del préstamo a los trabajadores, que a través de ellos podrían construir su hogar de manera individual, colectiva, por medio de una cooperativa. Se podía entregar en préstamos directos al obrero calerano. La primera opción era abonar una cuenta de ahorro al Banco de Estado, o subduraciones de las obras de préstamo. Ahí se iniciaba una cuenta de ahorro para abonar la construcción de vivienda. El segundo por ciento, o la segunda opción, era que la misma empresa le daba el préstamo al trabajador de manera privada, con el cargo del 5% y con cargo a devolución. Y la tercera opción era construir las casas.
¿A qué se refiere que la misma empresa construía las casas? ¿Por sí misma o por algún contratista de las empresas constructoras? Todo esto fue lo que realizó Cemento Melón. Entonces, cada año le restaba un 5%, sumó un buen capital que permitió construir 350 casas en la ciudad de La Calera, la que estamos aquí, más de alguno debe recordar, y las 200 casas en la comuna del Melón, incluyendo el inmobiliario urbano, una iglesia, una plaza, 2 colegios, avenidas centrales convertidas en áreas verdes. Asimismo surgieron estas 2 poblaciones, ¿ya? Pero había ciertas condiciones en las cuales, ¿no es cierto?, de las casas debían ser habitadas por los trabajadores de aquella empresa. También los hogares permanecían en el dominio de la empresa, pero afectadas por una provisión de venta a favor del fisco. El Estado se garantizaba de no vender las viviendas porque estaban ya sujetas por el Estado, pero la posibilidad que era una provisión de 30 años. Estas viviendas fueron construidas entre los años 50, 55 y 58. Entonces, al cumplir los 30 años, en 1980 al 1988, se eliminaba la provisión y las casas pasaban libremente a la disposición de la empresa. Pero cabe señalar que la misma empresa podría vender las viviendas y podrían quedarse con el dinero, pero era un pensamiento del legislador de este impuesto habitacional. Primero sacaba el dinero de la empresa, el 5%, construir en su superficie, con su capital. Entonces esa vivienda le correspondía al trabajador, pero no podía venderla. Alrededor de 30 años después daba la libertad para que la vendiera. Al llegar, en este caso, este impuesto habitacional que existía en ciertas viviendas, para fines de 1968, llegan los famosos ingleses a la fábrica Cemento Melón, a mediados de 1979, ¿no es cierto?, 1980, donde el gerente general literalmente dictamina la venta de estas casas, ¿ya? El gerente general dice, ¿no es cierto?, que tenía que vender por completo las viviendas. No quería ninguna casa y literalmente tenía que vendérsela a los mismos trabajadores, ¿ya? Pero sucedía que estas casas, por exceso de paternismo, iban quedando a los herederos, aunque trabajaban o no trabajaran. En muchos casos la sucesión de los hijos seguían, por lo tanto, la población estaba compuesta por trabajadores, ex trabajadores y un reducido número de casas entregadas a terceras personas por la gerente general, que podían disponer libremente, lo que constituía una infracción a la ley porque era especialmente para los obreros caleranos. Se recuerda con exactitud, y más de alguno aquí me lo va a recordar, que el jefe de Carabineros tuvo una vivienda, ¿ya? El jefe de Correos también tuvo una vivienda, el jefe de Investigaciones, y así sucesivamente. A la sazón de estudiar los antecedentes, se asombran, ¿no es cierto?, que las casas no se podían vender porque estaban todas con provisión a favor del fisco. Luego de estudiar el caso, ¿no es cierto?, se impuso la situación legislativa del impuesto habitacional. Por lo tanto, todas las viviendas, transcurriendo los 30 años, por consiguiente, se realiza una prestación a la Contraloría General de la República pidiendo la liberación y alzamiento de las provisiones acompañado de todos los comprobantes de pago de impuesto habitacional en cada oportunidad, y como así se hacía la autorización por parte de Corby en aquella época, que autorizaba el uso del dinero para edificar las casas. La recepción de la vivienda, entonces, Contraloría da un plazo de 2 meses, autorizó el alzamiento de las provisiones y procedió a venderlas a los ocupantes. No querían tener problemas, obviamente, con las personas por la sencilla razón del por qué estaban habitando en aquel lugar. Entonces se realizó la paz social y justicia social en ser vendidas por limitados dinero las 500 casas que había. Este fue el origen de la población Cemento Melón, una legislación social, económica, tributaria en redundar el beneficio para ambas partes, solucionando un problema habitacional que para los trabajadores podrían tener sus hogares. Era una época que no habían hogares, por ejemplo, en La Calera no habían viviendas, y como Melón podía traer personas de otros lugares para que vinieran a trabajar, porque en ese tiempo se necesitaban 3.000 personas por las que las máquinas fabricaban y andaban a vapor, entonces se necesitaba multitud de personas. Entonces, como no contrataban, ¿y dónde iban a habitar? Entonces fue un impulso que se dio el Estado para crear viviendas sociales y podían dar soluciones en esta dificultad a cabo de los 30 años. Se solucionó. Habían viviendas por diferentes sectores, incluyendo edificios, departamentos. No era necesario cubrir entonces a las personas que quedaron con sus casas. Habían vivido toda la vida los nuevos socios. Los nuevos socios tenían que hacer un ideal mecanismo protocolar, el cual quedaría o invitaría a incorporarse. Debían firmar una solicitud de ingreso, además de realizar una carta para todo el uniforme de llenar los datos, firma y entrega. El primer director y el secretario dar cuenta del ingreso de la carta
Para aprobar este proyecto, queda constancia en el acta donde se incorporan nuevos socios y la corporación, y los cuales su formalidad en conjunto queda dar en el acta de incorporación de los socios. Se añaden en un libro de registro de socios, sagrado porque la ley que tiene que haber un registro de socios, entonces el libro aparece la numeración de la fecha de ingreso, tacto, RUT y firma de nuevos socios en el registro de socios. Lo que le comenté recién es un poco datos históricos, en este caso del sector de la población cemento menor. Una población prácticamente única en Chile en la arquitectura, la primera población que dignificó al obrero en Chile, que no dejó de ser menor. ¿Ya? Así lo comentan, ¿no es cierto?, los historiadores locales. Una población que prácticamente en algún momento fue única, literalmente cerrada, más todos los vecinos se acuerdan, obviamente una población cerrada por todos lados, ¿ya? Aquí no entraba cualquiera. Era literalmente un lujo esta población, con todo lo que tenía, ¿no es cierto?, este parque, ¿no es cierto?, esta pileta con los patitos, y un sinfín de cosas más que solamente se daba acá, guardias propios, ¿ya? Una población que en el año 50 tuvo una significancia enorme. Esta población fue tan importante en la construcción también de la comuna. En algún momento, ¿no es cierto?, Calera empezó a urbanizarse. Esta población prácticamente por mucho tiempo le dio agua, ya, mucha agua y luz, a la que actualmente le llamamos población O'Higgins. En algún momento se llama Juan de Dios Carmona, cuando se conformó como casa de campamento. Esta población le dio agua y le dio luz a los vecinos colindantes de este sector. Esta población, en su historia, marca un precedente muy importante desde la confianza para el obrero, ¿no es cierto?, dignificar en el país. Hay que entender que esta edificación en la arquitectura es única en su diseño, porque también tenemos otra edificación en la comuna con un estilo más salitrero, traído netamente desde el norte de Chile. Pero estas construcciones literalmente son con una arquitectura única en su diseño. Queridos vecinos y vecinas, para terminar, darle las gracias por haber venido, por haber asistido, por haber escuchado, y espero que les haya gustado esta pequeña reseña desde la historia local y la historia fabricana. Que Dios los bendiga. Muy bien, pues damos un aplauso a Felipe. Muchas gracias por tu presentación. No cabe duda que así vamos contextualizando, y para muchos se preguntan ¿y por qué estamos aquí o cómo estamos aquí? Bueno, en ese aspecto la historia nos ayuda a entender el pasado y también nos sirve para potenciar el futuro. No cabe duda que el viento hace las suyas también, así que no cabe duda que algunos nos refresca, pero se pasa. Bueno, dentro de esta primera parte voy a cerrar yo este ciclo de inicio de contextos de área histórica para hablar un poco de la historia de la ciudad de La Calera. Para todos nosotros sabemos que como municipalidad viene de fin del siglo XIX, como una organización, con una plaza, con las autoridades locales. Pero antes tiene ya un proceso, ya hay una organización previa. Y esta ya viene desde la llegada de los españoles a esta parte del continente americano. Y en particular vamos a recordar un poco lo que pasa en el siglo XVI y a principios del siglo XVII. Ustedes saben que dentro de la forma en que los españoles organizan la ocupación de esta América, está primero en reconocer a los que viven en el determinado lugar y los declaran como pueblos de indios. Entonces todas las tierras que están alrededor de ellas se hablan de tierras vacías, tierras vacas. Y por lo tanto esas tierras se empiezan a entregar en administración. Y dentro de las tierras la intención era que las administrara también las fuera produciendo. Recordemos un poco que la presencia de los primeros pobladores de América estaban dadas primero en relación a una suerte de sobrevivencia. Habían grupos que por sus culturas se dedicaban más que a aprovechar el lugar, a una sobrevivencia, insisto, en ese nivel. Otros más organizados ya podían tener alguna agricultura, o sea, vamos pasando de un área de recolección a otra ya de una agricultura. Y cuando se tiene agricultura, recordemos ustedes que ya hay un asentamiento, o sea, ya la gente se queda en el lugar y lo empieza a aprovechar, o sea, no tiene que ir de un lugar a otro recolectando. Pero ¿qué pasa ya con la presencia del español en esta área? Bueno, desde el punto de vista de la administración, vamos a encontrarnos que a fines del siglo XVI y a principios del XVII específicamente, va a haber una orden religiosa que va a procurar de cuidar al indígena local y enseñándole también
algunas de las cosas que nadie creía que era importante tener, que era a trabajar la tierra. Claro, para el indígena local la tierra se producía sola, digamos, o sea, la naturaleza era la que regalaba todo. Entonces ahí vamos a encontrar que existe lo que se llama una forma de administración, que es la hacienda. La hacienda es una forma en la cual el lugar donde se encuentran se tiene un autoabastecimiento, o sea, los jesuitas establecen talleres donde confeccionan los elementos que necesitan, ya sea de hierro, ya sea de madera, donde de una u otra forma los van confeccionando. Entonces, ¿esto qué genera? Genera una forma de una autarquía, o sea, se produce lo que se necesita. Y por eso sabemos que la agricultura es un desarrollo del valle. Recordemos que los jesuitas van a estar en toda esta forma de Quillota hasta Ocoa específicamente. Y por otro lado, vamos a reconocer también que existe una explotación minera. Los jesuitas van a ser los que desarrollen la explotación de la cal, de la caliza en principio, y después producen la cal. De hecho, a las afueras de Santiago hay una presencia jesuita en un lugar que se llama Calera, Calera de Tango. Y cuando llegan a esta ciudad, digamos, a este valle, también encuentran la piedra caliza y explotan la cal. Y de ahí entonces que también llamemos a este lugar Calera. Entonces, esta forma de administración la vamos a encontrar durante toda su presencia de los jesuitas en nuestra zona. Recordemos que ellos van a ser expulsados en el siglo XVIII y luego va a haber una continuidad ya en parte en manos de civiles, llamémoslo así, que van a administrar lo que fue de los jesuitas. Entonces, de una u otra forma, lo que queremos contextualizar es de que aquí había un pasado del punto de vista de una explotación a través de esta forma. Cuando ustedes dicen, y bueno, pero la ciudad en sí ya existía, no propiamente tal, sí había una forma de administración, una forma de explotación, que es lo que va a ir de a poco generando lo que vamos a ver ya durante el siglo XIX, con algunos avances. Recordemos el siglo XIX, ya con esto voy terminando porque si no se nos vamos a alargar más. Dos elementos van a ir generando el lugar como un centro de producción. Uno va a ser ya el minero que les mencioné. Segundo, vamos a ver los adelantos que se estaban estableciendo para el Valle Limache y que partían aquí, que fue la creación del canal de Waddington. Eso trajo una mano de obra necesaria, crear un campamento acá en esta zona, y que es lo que va a dar posteriormente a la creación de habitantes que se quedan en este lugar. Y por otro también todo lo que va a ser el trabajo de las caleras, tanto por Huichi o Valle posteriormente también, que van a ser nombres que van a estar presentes acá a lo largo de este siglo XIX. Y hacia 1863 pensemos en el ferrocarril como un elemento que une entre Santiago y Valparaíso, paso obligado por este lugar, de tal forma que eso va a ir generando un asentamiento en este lugar. Eso va a permitir entonces un reconocimiento a esta zona. Con eso voy terminando esta parte. Me han pedido que también se salude a doña Sandra Valcarce, una concejala que nos acompaña en esta actividad. Sabemos que los concejales están súper ocupados, pero que gracias por acompañarnos en este lugar, de tal forma que así podamos ir engrandeciendo este encuentro. Doña Sandra Peralta también nos menciona. Perdón, la información fue errada, me la han corregido. Doña Sandra Peralta, bienvenida. Doña anterior no se conoce aquí. Y vamos a dar paso ahora a un pequeño break. Queremos invitarlos a varias actividades. La primera es que pueden ustedes visitar esta exposición que tengo a mis lados, la parte geológica, imágenes de la ciudad. Como también queremos invitarlos, atrás hay una mesa donde dice inscripción. Queremos invitarlos a que todos ustedes, los que nos han acompañado este día, pasen a poner su nombre, su dirección, porque le queremos hacer llegar a ustedes también una presentación. Estamos aprovechando de grabar todos estos ámbitos que estamos desarrollando para después hacerle llegar a ustedes el link respectivo para que vean también en lo que han participado. Y así el grupo musical que nos va a acompañar un rato más también ya empieza a tomar una preparación de lo que va a venir. Muy bien, entonces ahora hagamos un pequeño break, no más allá de 10-15 minutos, para visitar esta exposición que tenemos,
también me han recordado que tenemos acá una exposición sobre la flora y la fauna del Cerro La Calera y que es el entorno que estamos. Muy bien, pues, los invito entonces a visitar esta exposición que tenemos acá. Gracias.